Vivimos en una generación donde cada vez encontramos a gente más amargada que gente feliz. Gente que pierde la salud por estar enojada. Gente que está a la defensiva, que camina por la vida esperando solamente que alguien pueda presionarle o alguien pueda decirle algo para explotar. Y sabes, eso es un asunto del corazón. En el corazón hay una bomba de tiempo, a punto de explotar, a punto de estallar. Una persona que siempre tiene ira, una persona que se enoja fácilmente, una persona que actúa siempre a la defensiva, una persona que tiene más días de amargura que días felices, tiene un problema serio dentro del corazón. Eso significa que a esa persona le falta paz. Y si nosotros miramos cómo va nuestro mundo, vamos a encontrar lo siguiente. Cada vez encontramos personas que tienen menos autocontrol, menos dominio. ¿Eso qué significa? Como una persona no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus sentimientos y está enojada por todo lo que le sucede en la vida, significa que no tiene dominio, tiene un desequilibrio emocional. Ahora, el problema va más allá. Una persona que no tiene dominio significa que no tiene paz. Y una persona que no tiene paz significa que no tiene amor. Y una persona que no tiene amor significa que no tiene a Dios. Porque Dios es amor. Ahora viene la pregunta, pastor, ¿y los cristianos también se enojan? Pues la respuesta es sí, nos enojamos también. Hay muchos que para justificar su ira o su momento de cólera o justificar alguna acción donde ellos explotan o sacan todo lo que sienten, dicen, yo también sigo el ejemplo de Cristo porque Cristo también se enojó. Entonces, si tú me preguntas, ¿los cristianos se enojan? Sí nos enojamos. Ahora, el asunto es cómo dominar esa situación. Hay muchas personas que se descontrolan. Hay muchas personas que la ira o el enojo les lleva a cometer locuras. Hay personas que actúan sin pensar y luego se arrepienten de todo aquello que han hecho. ¿Sabes? Un minuto de ira puede arruinarte años de felicidad. Muchas personas que han cometido locuras en la vida hoy se lamentan y dicen, si solamente hubiese podido controlar mi mano, mi lengua, mis palabras, mis labios, si solamente hubiese podido dominar esa situación, yo no estaría cargando la amargura que ahora tengo en mi vida. Necesitamos dominio, necesitamos control, necesitamos paz. Necesitamos que en el corazón, en la mente, en nuestra mente las cosas vayan bien. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia respecto al enojo, a la ira, a la cólera, a la amargura? ¿Qué cosa dice la Biblia sobre esto? Mira, yo quiero compartir para ti lo que escribió David. David escribió muchos salmos en la Biblia, mas hay algunos del cual yo gusto mucho por la cantidad de consejos que tiene. Salmos capítulo 37 es un capítulo que tú debes leer diariamente. Y hoy quiero regalarte, y esto es un regalo de Dios para mí y para ti, algunas cosas, algunos consejos, algunas indicaciones que tú y yo debemos tomar en cuenta. Salmos capítulo 37, el versículo 1, yo no voy a leer todo el capítulo, pero voy a resaltar algunas acciones que tú y yo necesitamos tomar o hacer ahora mismo. Versículo 1 dice así, no te impacientes. ¿Te das cuenta cómo está iniciando aquí el capítulo? No te impacientes. Número 2. En el versículo 1 dice, no tengas envidia. Comienza diciendo, no te impacientes. Segundo consejo, no tengas envidia. Versículo 3, confía en Jehová. Me encanta esta expresión. Versículo 4, deleítate en Jehová. Ojo, que está comenzando diciendo, no te impacientes. No te enojes, ¿correcto? ¿Qué cosa más dice? Confía. Otra cosa dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, versículo 5 dice, encomienda, entrega a Jehová tu camino y confía en Él. Versículo 7, guarda silencio. ¿Te estás dando cuenta la secuencia de consejos que está dando aquí David? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8.
Es un consejo extraordinario. Salmos capítulo 37, versículo 8 dice, deja la ira. Una vez más voy a repetir ese texto. Versículo 8 dice, deja la ira. ¿Estás escuchando? Rubén, Julia, Juana, José. ¿Estás escuchando? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna, porque eso te llevará a hacer lo malo. Mira qué extraordinario consejo en un mundo donde hay personas que se enojan por todo. En un mundo violento. En un mundo donde actúa la defensiva. Viene la palabra de Dios y primero me dice, no te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio. Y el versículo 8 dice, deja la ira. No te enojes fácilmente, desecha el enojo. ¿Sabes? El consejo bíblico es, no convivas con el enojo en tu corazón. No permitas que la ira pueda dominar tu vida. No significa que nunca te vas a enojar, pero te está diciendo que no pueda vivir dentro de tu corazón. No puede estar todos los días, tú no puedes estar todos los días enojado, amargado. No, querido. Cierto profesor, un día fue insultado en pleno salón de clase por un padre de familia que tenía una muy mala reputación. Y este padre de familia quiso avergonzar a este profesor delante de todos los alumnos. Vino y empezó a sacar lo que había allí dentro de su corazón y no había nada bueno. Así que empezó a sacar palabras hirientes, palabras groseras, le insultó, le calumnió, desfiguró el rostro de aquel profesor con todas las palabras que este padre de familia le dijo. Y este hombre, este profesor, era cristiano. Se quedó atento escuchando todo lo que le decía este hombre. Le miró y en lugar de poder ponerse al nivel de este hombre, de este hombre que le estaba insultando, solamente le escuchó. Le escuchó, le escuchó, le escuchó. Y después que terminó de insultar, después que terminó de hablar, este enfurecido hombre se regresó a su casa. Los alumnos que escucharon todo eso se quedaron sorprendidos al ver cómo este profesor tenía tanto dominio para no defenderse o para no poder responderle a este hombre ante tanto insulto que le había dado. Entonces uno de ellos no aguantó la curiosidad y le dice, profesor, quiero hacerle a usted una pregunta. Dígame, ¿cómo es que logró soportar? ¿Por qué es que usted quedó en silencio? ¿Por qué no le dijo nada a ese hombre? ¿Por qué? Y este profesor respondió lo siguiente. Mira, hijo, le dice, en el mundo vas a encontrar a personas que cargan sobre sí algo que ellos ya no pueden soportar. Y ellos quieren pasar esa carga a otras personas. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, le dice el alumno. ¿Qué sucede cuando una persona quiere ofrecer un regalo a la otra persona y la otra persona no lo recibe? ¿Qué cosa sucede? Pues la otra persona se queda con su regalo porque tú no lo recibiste. Entonces le dice, mira, este hombre vino con una carga en su vida y vino para dejarme a mí un regalo, como regalo aquella carga que él no podía llevar. Yo no le recibí, así que él tuvo que cargar su regalo y seguir cargando allí en su vida aquello que tiene en su corazón, porque yo no le recibí. ¿Qué significa no recibir? No ponerse a la altura de esa situación, guardar silencio, mantener la calma, tener un equilibrio y decir, yo no me voy a enojar solo porque la otra persona está enojada. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si todos actuásemos de esa manera? ¿Habría menos conflictos? ¿No habría guerras en los hogares? Al momento de disciplinar a tu hijo, no lo harías con ira, no lo harías con cólera, lo harías con amor. Porque más de un padre de familia dice, voy a disciplinar a mi hijo, pero eso no se llama disciplina, sino desahogo de ira. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos actuáramos con calma? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo, cómo serían los hogares, cómo sería el lugar de trabajo, cómo sería nuestro mundo si todos pudiésemos dominar un momento nuestra lengua o poder pensar con equilibrio? Ahora fíjate,
La palabra de Dios nos dice cómo actuar frente a una persona que está airada. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. A mí me sorprende mucho ese texto. Una vez más te repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Pero el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. ¿Estás escuchando? Mira, qué terrible es esto. La Biblia llama necio a la persona que se impacienta rápido. En cambio, llama de grande entendimiento a la persona que tiene control, que tiene dominio propio. Qué extraordinario ese texto. Ahora, voy a leer un versículo más, capítulo 15, versículo 1 de Proverbios. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando una persona viene a insultarte, viene a querer manchar tu nombre, viene a calumniarte, cuando ves a una persona que está airada porque se ha desfigurado su rostro, tú tienes solamente dos opciones, o tienes tres caminos, pero te voy a recomendar solamente dos. El primer camino es ponerte a su nivel y poner combustible a ese fuego para que se arme un incendio. Es decir, tú me gritas, yo te grito, y tú me insultas, yo te insulto, y entonces tú estás con ira, yo también te muestro ira. Ese no es el camino correcto, pero hay dos caminos más del cual te recomiendo que tú puedas tomar. El primer camino es guarda silencio. En una situación como esta, el silencio es oro. Y otra cosa, el silencio aquí llega a ser el lenguaje de los sabios. ¿Entiendes? Porque dice que aquel que tarda en airarse, es decir, aquel que espera en silencio, aquel que no se apresura a responder a la otra persona, es una persona inteligente, de grande entendimiento. Y el tercer camino, y la segunda buena opción que tú tienes en una situación como esta, es poder responder de manera blanda. Él te viene a entregar lo que hay en su corazón lleno de cosas negativas y tú le presentas amor, tú le sonríes y tú dices: pastor, esto es imposible, esto es difícil. Jesús lo hizo. ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue calumniado? ¿Recuerdas tú cuando Jesús estaba allí frente a un tribunal injustamente? Cuando alguien le abofeteó, alguien le escupió, Jesús guardó silencio. Y Jesús, cuando tuvo que responder, lo hizo con amor. ¿Sabes que en la Biblia, para hablar de ira o de enojo, existen dos términos? El término temos y el ego. Y sabes, cuando yo encuentro estos dos términos, o el término orge, cuando encuentro estos dos términos, encuentro que temos significa una persona explosiva, que en un momento se llena de ira y puede cometer locuras, ¿correcto? Pero orge es una persona que tiene ira y duerme así todos los días con ese resentimiento, con ese sentimiento de venganza. Cualquiera de los dos es pecado. Sin embargo, la Biblia tiene un consejo muy sabio. ¿Y sabes cuál es? Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que te está diciendo? En un momento de la vida, tú también vas a tener cólera. En un momento de la vida tú te vas a enojar. En un momento de la vida vas a tener ese sentimiento en tu corazón. Pero no permitas que tú vayas a dormir esa noche con ese sentimiento de venganza, de odio, con ira, con cólera en tu corazón. No permitas eso. Arregla las cosas en el mismo día y verás que podrás dormir con paz, con tranquilidad. El libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice que la ira descansa en el corazón de los necios. ¿Y sabes quién es una persona necia? Es una persona que no tiene a Cristo en la vida.
Es una persona que se rebela contra su creador, contra su Dios. Y tú dices, pastor, ¿y qué relación tiene esto con Cristo? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque la ira, el enojo, la amargura es el resultado de un corazón vacío, de un corazón que actúa a la defensiva por defenderse, de un corazón herido, de un corazón que no tiene a Jesús. Un día, Juan, el discípulo de Jesús, era llamado el hijo del trueno. Era una persona muy iracunda, era una persona que explotaba ante la mínima situación, era una persona que se enojaba frecuentemente. Pero un día se acercó a Jesús, siguió a Jesús, recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y después de haber caminado 3 años y medio con Jesús, ese hijo del trueno se convirtió en el discípulo del amor. ¿Quién iba a creer a ese Juan escribiendo sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan? El evangelio de Juan, diciendo, hijitos míos. Un hombre que de sus labios solamente salía palabras groseras, palabras hirientes. Dios puede transformar tu corazón. Y es que cuando Cristo está en tu vida, entonces tienes paz. Y cuando tienes paz, tienes equilibrio emocional. Y cuando tienes equilibrio emocional, puedes actuar con serenidad ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Entonces quiero hablar para ti. Le dices, pastor, yo no soporto mi carácter, mi temperamento. Asusto a las personas. Mi familia ya no me quiere, mis hijos no me quieren, mis vecinos no me quieren, porque rápido tengo ira, rápido me enojo, he cometido locuras por eso. Ven a Jesús, Él pondrá equilibrio en tu corazón y Él pondrá paz en tu vida. Y un día tú serás transformado por Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me enseña hoy que debo abandonar la ira. Es si en algún momento el enojo va a entrar en mi corazón, la ira va a entrar a mi corazón, yo no puedo permitir que pueda quedar por mucho tiempo allí. Y todo eso, ese sentimiento va a salir cuando tú entras en mi vida. Por eso abro mi corazón, te acepto como mi Jesús, mi Salvador, mi Dios, para que puedas quitar de mi corazón aquellos sentimientos negativos. Me enojo fácilmente, tengo ira fácilmente, ya cometí locuras en la vida porque no pude controlar una situación. Pero hoy pido que tu Santo Espíritu pueda transformarme, pueda darme paz, pueda darme tranquilidad. Y ante alguna situación difícil, dame la serenidad necesaria, porque un corazón lleno de paz sabrá actuar con tranquilidad bajo cualquier situación. Gracias porque tu palabra me orienta y me enseña cómo debo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy hablaremos acerca de un tema impresionante e importante. No siempre se escucha hablar de esto. Es por eso que hoy queremos conversarlo. Y hoy nuestra meditación, nuestro mensaje va a ser de corazón a corazón, de humano a humano, de pecador a pecador. Está bien, porque yo también soy un pecador que necesito de la gracia y la misericordia de Dios, que también tengo mis luchas y problemas y que todos los días también lucho por estar tomado del brazo poderoso de Jesús. Así como todos aquellos que amamos a Jesús, luchamos cada día, estamos juntos en ese camino. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de la voluntad. Soberanía y voluntad. Vamos a dejar un poco la palabra soberanía y voy a centrarme en la palabra voluntad, porque con la soberanía voy a regresar casi al finalizar este mensaje. ¿Qué cosa es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Sabes, yo hoy tengo 2 conceptos para poder definir la palabra voluntad. Y yo anoté aquí estos 2 conceptos. El primer concepto es tomado de un diccionario. Me gusta mucho y yo anoté aquí en unas líneas para que de esta manera hoy podamos iniciar este mensaje. Un diccionario dice, ¿qué es la voluntad? Y responde, la voluntad es la principal facultad humana.
Me interesó mucho la manera como introduce este concepto. Es la principal facultad humana. Ahora, el concepto no termina allí. Dice, es aquello que mueve al ser humano a hacer alguna cosa o a dejar de hacer otra. Es decir, el momento que tú decides dejar algo o decides hacer algo, es porque fuiste movido por tu voluntad. Bueno, allí dice, es el impulso para hacer o no hacer. Y la parte final es lo que más me impresiona. Dice, es la capacidad de tomar una libre decisión, de cumplir cualquier deseo, de hacer realidad cualquier intención o de tomar cualquier determinación. ¿Sabes que este concepto a mí me impresionó mucho? Voluntad, principal facultad humana. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer o no hacemos en la vida se mueve por nuestra voluntad. Ahora, te dije que traía dos conceptos. Y el segundo concepto es de una de las escritoras muy reconocidas en el mundo cristiano. Yo admiro mucho, leo mucho sus libros, Elena G. de White. Quiero que prestes atención a este concepto acerca de voluntad. Mira, ella dice así, es el poder que gobierna la naturaleza del hombre. ¿Qué te parece? El poder que gobierna la naturaleza del hombre. Entonces ella asocia la palabra voluntad o la voluntad como el poder que gobierna. Ella también dice, esta es la que está por sobre todas las otras facultades. Es decir, la voluntad es aquello que dirige la vida del ser humano. Y en la parte final, una vez más me impresiona este concepto. Dice, la voluntad no es un gusto, la voluntad no es una inclinación, sino que la voluntad es el poder para decidir. Yo anoté esto aquí para poder compartir contigo. Entonces tengo dos conceptos. Un concepto que me dice que es la principal facultad del ser humano, gracias a ella hacemos o no hacemos en la vida. Y el otro concepto dice, este es un poder que está sobre todas las otras facultades. Es decir, esto no es una inclinación, esto es el poder que me mueve. Lo que hago o no hago está movido por el poder de la voluntad. Y bueno, cuando hablamos de este poder de la voluntad, tenemos que hablar entonces de algo sagrado que Dios regaló al ser humano. ¿Y qué cosa es lo que regaló al ser humano? Libertad. Los cristianos conocemos esa libertad que Dios dio al ser humano como libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Libertad para decidir. Solo que el libre albedrío se maneja o el libre albedrío se coloca en un contexto donde el ser humano es consciente para elegir. El ser humano no camina por la vida y dice, bueno, yo estoy sin rumbo y voy a donde quiera. No, el ser humano es consciente. Es por eso que muchas personas nos escriben, hablan, piden ayuda, personas que tienen esa conciencia de que están por un camino equivocado. Ellos dicen, pastor, yo necesito ayuda. ¿Pero por qué? Porque yo sé que estoy en un camino equivocado, pero yo estoy usando mi libertad para poder hacer eso, usando mi libertad para destruirme, para matarme, para odiar, para poder hacer lo bueno o lo malo. Yo uso mi libertad, uso mi voluntad. Tú sabes que el ser humano, a diferencia de todos los animales que Dios ha creado en este mundo, a diferencia de toda esa creación, Dios al ser humano le dio libre albedrío, pero le dio la capacidad de raciocinio, de pensar, de distinguir entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Yo quedo impresionado, incluso entre las culturas más antiguas,
Incluso entre las personas que no tuvieron un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Esas culturas se movían en base a su conciencia. Y ellos, allí en su conciencia, sabían que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Y es más, los seres humanos venimos a este mundo y allí en nuestra conciencia existe una huella de nuestro Creador. Esa huella del Creador es aquello que en algún momento funciona como un semáforo para nosotros. ¿Ya te sucedió? Estás a punto de hacer algo malo, estás a punto de herir a una persona, estás a punto de maltratar a una persona o estás a punto de hacer algo que te daña, te perjudica. Allí en tu conciencia como que aparece una luz roja y dice, para, espera, contrólate, no lo hagas. Ahora, los seres humanos, cuando acostumbramos a pasar esa luz roja, entonces nos acostumbramos con el pecado. Y llega un momento en que nosotros perdemos la conciencia entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Y como dice la Biblia, a lo malo hoy llamamos bueno. Aquello que antes para nosotros era pecado, era un escándalo. Ahora no, ahora es natural. Ahora se exhibe, ahora se promociona, ahora se publicita. Es que el ser humano está perdiendo ese sentido de conciencia. Entonces, la voluntad se mueve en ese contexto donde el ser humano conoce qué decisiones está tomando en la vida. Muchas personas están equivocadas, están mal. Muchas personas saben que se están autodestruyendo, pero ¿sabes qué cosa es lo que les falta? Ellos mismos lo expresan así: pastor, me falta fuerza de voluntad. Tú ya escuchaste esa expresión. Y sí, fuerza de voluntad. Quiero, pero no puedo, como que dentro de mí hay una lucha. Pastor, me decía hace una semana, alguien que me escribió, decía, pastor, durante 20 años estoy intentando dejar el cigarrillo. 20 años yo lucho todos los días. Entonces yo cada vez que veo una cajetilla de cigarrillo, cierro los ojos y digo, hoy voy a vencer el cigarrillo. Yo tengo deseo. Pero cuando está cerca el cigarrillo, parece que el cigarrillo es un imán y me atrae y es irresistible. Pastor, yo no puedo y todos los días lucho y digo, ya hasta aquí se acabó. Cada vez que termino un año, digo, el próximo año ningún cigarrillo más y me falta voluntad. Parece que soy muy débil ante la tentación. ¿Y cuántas cosas nosotros decimos acerca de nuestra voluntad? Ahora, ¿dónde está el mayor problema? El mayor problema es que el ser humano, desde que desobedeció a Dios, desde que se rebeló contra Dios, se independizó de Dios, desde que entró el pecado al mundo, esa voluntad humana que se gozaba en agradar a Dios, ahora dio la espalda a Dios y esa voluntad se deterioró. ¿Y sabes qué cosa aprovechó el enemigo? De dominar nuestra voluntad. Y domina a través de los gustos, a través de nuestros deseos, a través de acciones pecaminosas. Entonces, Él se deleita incluso en hasta hacernos títeres en esta vida. Yo conozco personas que dicen, pastor, yo no sé, pero estoy caminando hacia el peligro, yo sé que está mal. Otras personas que se resignan dicen, no te metas con mi vida, eso es lo que yo hago. Son conscientes de que no están bien, pero insisten en el mal. ¿Qué cosa les falta? Voluntad para cambiar, para decidir. Ahora, esa lucha lo tenemos todos los seres humanos, porque dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, hay una lucha interna entre dos poderes. Ahora, el apóstol Pablo lo describía así. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19, dice así la palabra de Dios: yo no hago el bien que quiero. ¿Sabes que está hablando uno de los mayores apóstoles? El apóstol Pablo, aquel que tiene una linda historia de conversión, aquel a quienes miles de cristianos admiramos mucho y queremos ser como él. Y él expresa de corazón y dice, yo también lucho como ustedes.
Yo también sufro porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino es el pecado que vive en mí. Es decir, tengo una voluntad tan deteriorada, tan débil, que cedo fácilmente para que el diablo pueda dominar mi mente. Cedo fácilmente a la tentación. Entonces, si nosotros terminamos aquí el mensaje, podemos decir, todos estamos condenados a la muerte. Porque la misma Biblia dice, ¿quién es la persona que le gusta hacer el bien, que le gusta buscar a Dios? No hay justo ni aun uno. Bueno, ¿cuáles son las características de la voluntad humana? La voluntad humana es egoísta, es cruel, malintencionada. La voluntad humana es traicionera. La Biblia dice, engañoso es el corazón, incluso nuestros sentimientos son traicioneros. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Una voluntad deteriorada. Ahora, por lo menos te voy a mencionar 4 características que tiene nuestra voluntad. Número 1, nuestra voluntad humana es egoísta. ¿Qué significa eso? Nuestra voluntad humana es diferente a la voluntad divina. Nosotros pensamos en nosotros mismos y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Esa es nuestra cualidad. ¿Sabes quién es el padre de esta característica? Caín. ¿Recuerdas que Dios pidió un sacrificio? Y en ese sacrificio tenía que presentar un cordero. Caín dijo, bueno, yo no voy a presentar un cordero, yo voy a dar lo que yo quiero. Es decir, él tenía voluntad de ir a Dios, sí, pero no como Dios pedía, sino como él quería. Y yo creo que la primera religión, la religión opuesta a la voluntad de Dios, es la que fundó Caín. ¿En qué consiste su religión? Yo alabo a Dios, yo sirvo a Dios, pero hago lo que quiero, lo que a mí me gusta. Al final Dios tiene que aceptar. No importa el día, no importa cómo, no importa lo que haga, Dios me acepta. ¿Por qué? Porque estoy mencionando el nombre de Dios. Esa es la religión de Caín. Una religión que se aparta de la voluntad de Dios y quiere hacer lo que quiere y así quiere hacer la voluntad de Dios. Y tú sabes cuál es el final de Caín. Entonces, esa es nuestra voluntad humana, es egoísta. Número 2, nuestra voluntad humana es comodista. ¿Qué significa eso? En que los seres humanos buscamos acomodarnos en esta vida y preocuparnos solamente por el presente, sin mirar el futuro. Nuestra voluntad humana dice, vamos a acomodarnos acá. No importa si está bien o está mal, aquí nos acomodamos. ¿Recuerdas tú de Esaú? Esaú un día venía del campo. Sí, venía del campo muy cansado y muy hambriento. De pronto allí sintió el olor de unas lentejas. Yo también gusto de lentejas. Pero ahí Esaú no pudo resistir el olor de lentejas y se fue a su hermano Jacob y le dijo, mira, pídeme lo que quieras o dame un poco de lentejas, le dice. Y Jacob, que es muy astuto, le dice, está bien, yo no te voy a dar así gratis. Yo te voy a dar un plato de lentejas y lo que quieras, pero dame tu primogenitura. Entonces ahí viene la voluntad humana, comodista. Yo quiero disfrutar el momento. ¿Qué importa principios? ¿Qué importa primogenitura? ¿Qué importa bendición? Tú sabes que había una bendición especial para el primogénito en ese tiempo. Muy especial. Él dijo, ¿qué me importa la bendición? Ya, si quieres, toma la primogenitura. Yo quiero disfrutar en este momento. ¿Y qué cosa sucedió? Él cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Esa es nuestra voluntad hoy. Nosotros queremos satisfacer nuestros sentidos, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro paladar. ¿Qué importa Biblia? ¿Qué importa lo que dice Dios? Yo me acomodo a la situación presente. Esa es nuestra voluntad ahora. Nuestra voluntad hoy es desobediente. ¿Recuerdas tú de Saúl? Desobedeció siempre a Dios, perdió la vida y perdió el trono. Y finalmente, la voluntad humana es ambiciosa. Judas vendió a su propio maestro por 30 piezas de plata. Eso es nuestra voluntad manchada por el pecado. Ahora, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, con esta voluntad mía que está deteriorada por el pecado, yo encuentro que necesito del poder de Dios, necesito de transformación.
¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que tener por lo menos unas 4 características. Número 1, tengo que ser obediente. Y para ser obediente tengo que someterme a su palabra. Abel fue obediente a la palabra de Dios. Número 2, yo tengo que ser fiel. Fiel a lo que creo, fiel a mis principios. ¿Recuerdas tú de José? Un día estaba allí solo con la esposa de Potifar. Y la esposa le dice, mira, aquí nadie nos ve. Aquí podemos tener una relación oculta, secreta. Nadie se va a enterar. Y José dijo, ¿sabes cómo pecaría contra mi Dios? Él fue fiel. Es decir, hacer la voluntad de Dios demanda de fidelidad. Hacer la voluntad de Dios demanda de firmeza. Cuando Daniel estuvo allí en Babilonia, se le presentó todas las exquisiteces de ese momento, las cosas más ricas al paladar. Y Daniel 1:8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse, porque hacer la voluntad de Dios demanda de firmeza, hacer la voluntad de Dios demanda de fe. Los 3 amigos de Daniel, cuando le amenazaron y le dijeron, ustedes van a ir a un horno de fuego, ellos les dijeron, no importa, sabemos que nuestro Dios nos libertará. Pero sabes, hacer la voluntad de Dios demanda de una decisión. Toda la vida tomamos decisiones y tomamos todos los días decisiones. En el libro de Josué capítulo 24, versículo 15, Josué invita al pueblo de Israel y hoy te está invitando a ti y a mí